semiología es parte de la patología que estudia los signos y los síntomas de las enfermedades. Los enfermos vienen a saber qué enfermedad tienen, ¿verdad? O sea, cuando un enfermo se pone mal, se va a las 4 de la mañana a un hospital o un servicio de atención primaria de salud, va con síntomas o puede ir con signos. Entonces, lo que hace el médico es interpretar estos síntomas, interpretar estos signos que son la expresión de la enfermedad. Entonces, la semiología estudia entonces los síntomas y los signos de las enfermedades. Esto pareciera un poco sencillo, un poco simple el decir estudia los signos y los síntomas de la enfermedad. El problema es que ¿cuántas enfermedades tenemos? Innumerables enfermedades tenemos. ¿Será que los médicos vamos a hacer? Una pregunta, sí, doctor. Dígame. Perdón. ¿Su pantalla se ve negro o tiene diapositiva o solo es cámara, disculpe? ¿Cómo? Su pantalla se ve negro, digo. ¿Se ve lejos? Se ve la diapositiva negro. Son diapositivas. Y no se ve en la diapositiva, doctor. Creo que ha alquilado la pantalla donde sale el doctor, no lo que está compartiendo. Desanclalo. A ver, ¿lo ven bien ahí? Yo sí. Yo sí. ¿Se ve bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya. Listo. Perdón. Bien. Ahora sí. Se ve bien. ¿Pueden verla al doctor? Sí, perdón. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí, doctor, todo bien. Ya, ok. Entonces, Sí. El gran problema Continuamos, doctor, continuamos. El gran problema es que yo no puedo entender la semiología fácilmente porque en realidad tengo que conocer la enfermedad. A ver, si yo ahorita les digo, ustedes estamos en una pandemia, el COVID-19, ¿verdad? Si yo le pregunto ahorita, ¿qué síntomas da el COVID-19? Dolor de cabeza, fiebre. Dolor de pecho, falta de aire. Diarrea. De acuerdo, lo que ustedes están nombrando son síntomas del COVID-19, ¿verdad? Y les pregunto, ¿esos síntomas son específicos del COVID-19? ¿Solo el COVID-19 da esos síntomas? No. El problema, ¿no? No hay síntomas ni signos específicos. O sea, ese es el problema de la semiología, ese es el problema de la medicina, ese es el problema del médico. El médico todos los días lidia intentando hacer diagnóstico. O sea, el problema es hacer diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico, yo tengo que conocer la enfermedad. O sea, no es suficiente que yo, porque ¿quién no sabe qué es un dolor de cabeza? Todo el mundo sabe porque todo el mundo yo creo que ha tenido un dolor de cabeza, ¿verdad? Es tan sencillo, tan frecuente, probablemente fácil de describir un dolor de cabeza. Ahora, explicarlo tal vez la fisiopatología, el por qué se produce el dolor de cabeza, empieza uno ya a tener dificultades, que es parte de la semiología. Entonces, el problema es que de la semiología, que uno para entender el síntoma, el signo, tiene que conocer la enfermedad. Si usted solamente se dedica a leer los síntomas y los signos y no se dedica a leer la enfermedad, entonces va a estar perdido. Los síntomas que tiene el COVID no son específicos, no son solamente el COVID que produce dolor de cabeza, dolor del pecho. Eso también puede ser un resfrío, una gripe, un dengue, un ataque al corazón. O sea, no hay síntomas, no hay signos específicos. Lo cierto es que la semiología
estudia los síntomas y los signos de las enfermedades. Por lo tanto, se impone que el estudiante de medicina tiene que leer enfermedades, tiene que empezar a leer, ustedes desde ahora tendrían que empezar a leer enfermedades, ya sea del sistema cardiovascular, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades infecciosas, enfermedades virales, enfermedades micóticas, una serie de enfermedades. Entonces, tienen que empezar a leer aquellas enfermedades más frecuentes, obviamente. Se me ocurre pensar de que ahorita todos debiéramos estudiar, leer lo que es el COVID-19, porque hasta ahora sigue siendo una enfermedad que no la hemos terminado de conocer perfectamente bien, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es la semiología. Estudian los síntomas y los signos de las enfermedades. ¿Cómo se divide la semiología? Estas son las ramas de la semiología: la semiotecnia, semiogénesis, semiografía y la clínica propedéutica. Entonces, vamos a ir desarrollando estas partes, estas ramas de la semiología médica. Las dimensiones y alcance de la semiología médica. Ya hemos dicho, la semiología médica estudia los síntomas y los signos de las enfermedades. Es la herramienta fundamental del médico clínico, del método clínico, perdón. La ciencia médica, el médico ha sido muy avasallado por la tecnología. Cuando uno dice método clínico, se está refiriendo a lo semiológico, es decir, a lo que yo hago con la historia clínica, a lo que yo hago con mis manos al ver a los enfermos, al examinar al enfermo. Toda esta aparatología, todo esto que es producto de los avances de la ciencia médica, ha hecho a un lado lo que Hipócrates nos enseñó desde el nacimiento de la medicina. Y está el médico perdiendo mucho contacto con los enfermos porque se ve uno atormentado por la aparatología, por la tecnología. Pero la semiología siempre va a ser una ciencia importantísima, es lo primero para hacer los diagnósticos. Lo primero que uno hace es entrevistar al enfermo, examinarlo, y cuando no tiene clara la figura, cuando no tiene claro el diagnóstico, recién recurre a un examen complementario. En el COVID está sucediendo que muchas veces los médicos, sin hacer buena historia clínica, ya le están pidiendo tomografía, porque es tan sensible la tomografía para detectar los problemas, el compromiso pulmonar, pero no es conveniente saltar. Uno primero tiene que examinar, hacer buena historia clínica y después, cuando ya tiene un panorama un poco certero de que es la enfermedad que uno sospecha, recién recurre a un estudio complementario, porque ahorita la tomografía de tórax es más sensible que la simple radiografía de tórax para el COVID. Hay muchos enfermos que inclusive están con pocos síntomas y cuando se le hace una tomografía, los pulmones están con un compromiso mayor del 70%. Eso nos está enseñando esta enfermedad. Pero eso no quiere decir que yo le reste importancia a una buena historia clínica. Entonces, la semiología médica es una ciencia y un arte en el diagnóstico. Es ciencia y es arte. Es ciencia porque todo el mundo, hablando de cefalea, todo el mundo sabe qué es la cefalea, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es la cefalea porque yo creo que nadie en este mundo es decir, no ha tenido un dolor de cabeza. Todos hemos debido tener un dolor de cabeza. Pero cuando yo le pregunto a usted, a ver, hábleme de la fisiopatología, hábleme de la semiogénesis de la cefalea. Empieza uno a flaquear, ¿no es verdad? ¿Y por qué duele? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se libera en la cefalea? ¿Cómo yo ataco con medicamento una cefalea? Entonces, cuando yo empiezo a pretender describir el síntoma, que a eso se llama semiogénesis, empiezo a asfixiarme porque no puedo definir. Entonces, por eso es que la semiología es ciencia en ese sentido. Y es arte porque
Es decir, para llegar a hacer el diagnóstico de una enfermedad, yo tengo que usar mis sentidos, mis 4 sentidos. La inspección, tengo que observar al enfermo, tengo que palparlo, tengo que percutirlo, tengo que ponerme mi fonendoscopio y ocultar ese corazón para ver si no tiene un soplo. Entonces estoy utilizando el arte, lo manual, ¿verdad? Y a eso es lo que se llama la semiotecnia, que vamos a ver. Esta asignatura, dijimos al principio, es la primera rama dentro de la enseñanza de la medicina que enfrenta por primera vez al estudiante con el enfermo. Ustedes a lo mejor hasta ahorita solo han visto cadáveres, han utilizado el microscopio para ver la célula, han hecho práctica en ratas, pero ¿cuándo en qué año, en qué curso han empezado a tomarle la presión arterial al enfermo, a utilizar un bajalengua, a utilizar un fonendoscopio? Entonces es a partir del tercer año de la enseñanza de la medicina aquí en nuestro país, porque hay universidades que no tienen el pensum, no es igual. En Estados Unidos es muy diferente. Entonces, en esta asignatura de semiología médica es la primera vez que el estudiante se pone en contacto con el paciente. Entonces, la semiografía como rama de la semiología nos permite decir, estudia la descripción y la caracterización de las manifestaciones de la enfermedad, es decir, describe los síntomas y los signos. Yo tengo que describir. Si un paciente viene por un dolor abdominal, la semiografía me va a permitir saber dónde se localiza ese dolor, cómo es que le duele, si es un dolor continuo, es un dolor de tipo cólico, es un dolor que se inició ayer, que fue agudo, que fue subagudo, que es crónico. Entonces yo empiezo a describir. El estudiante de semiología tiene que aprender a describir los síntomas. No solamente los identifica. Es fácil, pues, ¿no? Resulta que alguien se accidentó en una moto, se cayó. Cuando yo voy y lo veo como médico y veo ahí una herida, veo ahí una fisura, veo ahí un moretón, que es el moretón, es la equimosis, ¿no? Dentro de la jerga semiológica, el moretón es equimosis, ¿verdad? El término médico. Entonces, la cosa es describirlo, ese síntoma. O sea, ¿por qué se ha producido? ¿Por qué existe ese color amoratado de la piel, que vulgarmente se llama moretón? Entonces, es fácil, yo con la vista lo veo el signo, pero la cosa es describirlo. Entonces, esto te va a enseñar la semiografía. La semiogénesis, como su nombre indica, estudia el origen, es decir, nos permite saber el origen, por qué. En las hepatitis, que se ve mucho en los niños, hepatitis infecciosa por el consumo de alimentos contaminados, el niño se vuelve histérico. Pero lo primero que aparece no es la ictericia, no es el color amarillo de los ojos. Lo primero que aparece y lo primero que advierte, muchas veces la madre lo advierte y dice, lo he traído, doctor, porque lo noto a mi niño que está orinando colorado, es decir, como que se haya consumido mucho té cargado. A eso se llama coluria. Entonces yo tengo que explicarme cómo se produce, por qué la hepatitis, cuyo síntoma fundamental es la ictericia, por qué produce ese color amarillo oscuro en la orina, que eso se llama en semiología coluria. Entonces, por eso es que es complicada la semiología, porque uno tiene que explicarse el origen de los síntomas y de los signos. En esta asignatura también el estudiante aprende a examinar a los pacientes. Y aquí estamos fregados, porque
Cuando se le dice a un enfermo, a un paciente, a ver, explore, ¿cómo sabe usted que este paciente tiene una parálisis facial? Es muy frecuente, ¿no? La parálisis facial. ¿Alguien ha visto una parálisis facial? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Si yo un día nos enfrentamos a un paciente con parálisis facial y le digo, a ver, explóreme usted, ¿cómo usted me examina que ha sufrido una agresión el nervio facial? El nervio facial es el séptimo par craneal. ¿Ya? ¿Cómo usted me examina a ese enfermo para saber si el nervio facial está enfermo? A eso se llama semiotecnia. Es decir, son los métodos de exploración. Es lo que nos enseña la semiología, a examinar a los enfermos. ¿Cómo yo exploro, cómo yo me doy cuenta que un enfermo ha sufrido una embolia cerebral? Utilizo maniobras, utilizo una semiotecnia. ¿Cómo yo exploro los reflejos? ¿Cómo voy a explorar los reflejos? En la semiología, los médicos utilizan instrumentos. El cardiólogo ha desarrollado mucho lo auditivo porque es decir, ha desarrollado tanto el fenómeno de la audición que el cardiólogo pone el fonendoscopio al pecho del enfermo y detecta el soplo y empieza a describirlo el soplo. ¿No es verdad? Entonces estoy utilizando un instrumento. El pediatra utiliza mucho un instrumento fundamental. ¿Cuál es el instrumento fundamental que utiliza el pediatra? No es que el fonendoscopio sea patrimonio del cardiólogo nada más, ¿verdad? Cualquier médico general, cualquier médico necesita el estetoscopio. El único, tal vez el médico que no utiliza un estetoscopio es el oculista, el otorrinolaringólogo, qué sé yo, el dermatólogo, el alergólogo. Pero claro, cuando empezó a aprender medicina, pues seguro que conoció lo que era un estetoscopio, ¿no? Pero hay algunos instrumentos que son propios de los especialistas. ¿Qué instrumento utiliza con frecuencia el pediatra? Doctor, ¿podría ser el bajalengua? El bajalengua. ¿Y por qué? Porque muchos de los niños, una patología predominante en la pediatría, son los procesos gripales, los procesos febriles. Vienen los niños con fiebre y lo primero que uno examina es el istmo de las fauces. Abra la boca, saque la lengua y mira allá al fondo para ver si no hay un compromiso faringoamigdalar. Entonces el pediatra utiliza mucho el bajalengua, utiliza mucho el termómetro porque la fiebre es un síntoma fundamental y muy frecuente en la consulta, pero también el pediatra se pone el estetoscopio al cuello, entonces porque necesita examinar los pulmoncitos del niño. Es algo fundamental. ¿Ustedes creen que los cirujanos usan, los ven ustedes a los cirujanos utilizar frecuentemente un fonendoscopio? No. No, ¿por qué? ¿Por qué? Usa la mano, doctor. El sentido, lo que más ha desarrollado el cirujano en su especialidad es la palpación y la inspección. El cirujano lo mira al enfermo, viene un paciente de 18 años, la madre lo trae y dice, mi hijo está con dolor de la barriga, un dolor abdominal, no quiere comer, está con fiebre. Lo mira el cirujano, no le toma la presión arterial porque eso lo hace el estudiante, eso lo hace el residente y más cosas. Bueno, pero estamos hablando digamos, de un paciente que viene a una consulta privada, digamos, por ejemplo, para diferenciar. Porque en los hospitales públicos, el primero que ve al enfermo es el interno, el que está siendo internado rotatorio, ¿no es verdad? Después lo puede ver el residente y después se lo presenta al médico de planta. Esa más o menos es la ruta, ¿me entienden? Entonces el cirujano lo habitual es que no use el fonendoscopio, porque
la ocultación es lo menos importante para el diagnóstico de una enfermedad intraabdominal. ¿Qué maniobras se utilizan? ¿Qué maniobras semiotécnicas? Estamos hablando de la semiotecnia, no se pierdan. ¿Qué maniobras se utilizan para hacer diagnóstico de la mayoría de las enfermedades intraabdominales? Palpación y percusión. La palpación y la percusión y la inspección. El cirujano es tan hábil cuando es bien formado y es un buen cirujano y tiene mucha experiencia, lo mira al enfermo y dice, medio lo mira y lo palpa y dice, tengo una apendicitis, pásenlo al quirófano, hay que operarlo. Otras veces lo mira al enfermo, échese señora, la enfermera le ayuda, lo ponen de cúbito dorsal a la paciente, plano, encoja las piernas, desabróchese la blusa o súbase el vestido y empieza a palpar el hipocondrio derecho. Empieza a palpar porque esa mujer vino por un dolor abdominal en el hipocondrio derecho, al costado derecho. Entonces el cirujano viene, empieza a palparla y despierta dolor. Esta es una colecistitis aguda, pásenla al quirófano. Entonces, el método semiológico, la maniobra que utiliza el médico, los médicos utilizan diferentes maniobras para llegar al diagnóstico, o sea, desarrollan esa habilidad, ese arte. Si usted quiere ser cirujano en el futuro, tiene que palpar barrigas. Si usted quiere ser ginecólogo, tiene que palpar lo que ya saben. Tiene que mirar lo que ya saben, lo que mira el ginecólogo, ¿no es verdad? Entonces, el médico va en el curso de su formación. Nosotros estudiamos 5 años en la universidad, 1 año de internado, 3 meses de provincia, y empezamos nosotros nos empieza a gustar alguna rama de la medicina. Entonces, y es porque hemos adquirido habilidad. Yo he tenido alumnos que les ha gustado mucho la cardiología porque a lo mejor le enseñé muy bien o porque les gustó ocultar el corazón, porque tuvieron habilidad para interpretar un electrocardiograma. Otros, nada que ver, no les gustaba nada la cardiología y lo que les gustaba era examinar la panza. O sea, desarrollaron mucho la palpación. Entonces el cirujano tiene mucha habilidad con la palpación, ha desarrollado tanto la palpación que medio lo palpa el abdomen y ya se da cuenta que es una apendicitis aguda, que es un vólvulo, que es una colecistitis aguda, que es una hernia atascada. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta rama de la semiología, que es la semiotecnia, que nos permite utilizar las maniobras semiológicas, nos sirven para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Un neurólogo, ¿qué creen que ha desarrollado qué utiliza el neurólogo? ¿Qué instrumento utiliza el neurólogo para hacer el diagnóstico de sus pacientes? ¿Qué maniobra? Martillo percutor. ¿Será que ustedes que un neurólogo lo van a ver habitualmente con un fonendoscopio colgado en el cuello? No. ¿Por qué? Porque el cerebro no se oculta, pues, ¿no? ¿Acaso se oculta el cerebro? ¿Qué van a ocultar? ¿No ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, el neurólogo, para hacer diagnóstico de las enfermedades neurológicas, utiliza la inspección, obviamente la anamnesis, la historia clínica, que es lo que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Pero él, ¿qué utiliza? Un martillo. ¿Para qué? Para ver los reflejos, tal vez, ¿verdad? Para ver los reflejos. ¿No ven? El ginecólogo, ¿qué utiliza? ¿Utiliza un fonendoscopio habitualmente para hacer diagnóstico de las enfermedades? No, pues ¿acaso se oculta la vagina? ¿Acaso se ocultan las trompas? ¿Acaso se oculta el útero? No, pues se palpa, se toca. Entonces, ¿qué es lo que ha desarrollado? ¿Qué técnica utiliza el ginecólogo para hacer el diagnóstico de las enfermedades? Además de la inspección. La palpación. Mete los dedos, ¿no es verdad? Mete los dedos. Hace tacto. ¿Cómo sabe que la paciente ya está por parir? Porque mete los dedos. ¿No ve? Se va a dar cuenta si está dilatando el cuello de la matriz. O sea, ¿qué es lo que ha desarrollado?
¿Qué técnica ha desarrollado ese ginecólogo? Palpación. O sea, él ha desarrollado mucho, tiene mucho tacto, ¿verdad? Un oftalmólogo, ¿qué maniobra utiliza para examinar el ojo el oftalmólogo? Inspección. ¿Será que percute el ojo? No, ¿Será que oculta el ojo? tampoco. Tampoco. ¿Y cómo hace el diagnóstico de las enfermedades del ojo? A través de la inspección. La inspección utiliza un oftalmoscopio, es decir, está utilizando un instrumento, es decir, la semiotecnia utiliza maniobras e instrumentos para poder llegar a hacer el diagnóstico de las enfermedades. ¿Ok? Un dermatólogo, ¿qué utiliza para hacer diagnóstico de sus enfermedades, de sus pacientes, de las enfermedades de sus enfermos? Utiliza percusión, ocultación, fonendoscopio, utiliza un bajalengua. No ve. Inspección también. Pura inspección, y habitualmente los dermatólogos tienen una lupa para ver mejor las lesiones. ¿No es verdad? Otro instrumento que utilizan mucho los ginecólogos, por ejemplo, siempre lo van a ver, los ginecólogos son como los sastres. ¿Por qué digo eso? Los sastres. ¿Ah? ¿Por qué digo eso? Porque tienen siempre en sus mandiles una cinta métrica. ¿Para qué? Para medir la altura uterina. Para medir la panza, porque las mujeres embarazadas vienen con la panza, entonces ellos miden la altura uterina y la altura uterina les permite estimar la edad gestacional. Es parte de sus instrumentos. Entonces, la semiotecnia es una rama de la cirugía que nos permite poner en práctica las maniobras, y utilizo yo a través de algunos instrumentos que me permiten, como dice aquí, poner de relieve los signos y los síntomas. La historia de la semiología se remonta a la historia de la medicina en sí. Ustedes saben que el creador fue Hipócrates. Hipócrates hacía diagnóstico con la inspección y la palpación. Este señor Leopoldo Abenbrugger introdujo la percusión como método clínico. Fíjense ustedes que han sido estos. En esta época no había tecnología, no había radiología, no había hemograma, no había nada. Los médicos hacían diagnóstico con la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. ¿Verdad? René Teófilo Jacinto Laennec inventó el primer estetoscopio para la ocultación, que lo vamos a ver cuando veamos semiología de la ocultación. No es el estetoscopio moderno que tenemos ahora, era de madera. Entonces, el conflicto actual es el menoscabo del método clínico en aras de la aparatología tecnológica. O sea, la tecnología nos ha apartado a los médicos de hacer buen examen físico. Pero por eso es que nuestros diagnósticos muchas veces están mal hechos. Y el que pierde es el enfermo. Lo primero es una buena historia clínica, un buen examen físico. Y después, cuando yo tengo duda, recién recurro a un examen complementario. Lo primero es lo primero. O sea, hay que hacer una historia clínica o un examen físico. Entonces, las enfermedades se expresan de dos formas: con signos y con síntomas. Los síntomas son subjetivos. El síntoma siempre es referido por el paciente. Hay un sinnúmero de síntomas. Hay síntomas del aparato neurológico, del aparato respiratorio, del aparato cardiovascular, del aparato linfático, del aparato osteomuscular, del sistema digestivo, del sistema genitourinario. Hay un mundo de síntomas que vamos a ir viendo. Es subjetivo, ¿no es verdad? Generalmente los enfermos vienen a la consulta o se internan refiriendo un síntoma. Los signos es lo que uno ve, es lo objetivo. Ictericia, un moretón, eso uno lo ve, ¿no? Eso es un signo, son los signos. Entonces, el médico observa y analiza el signo.
Entonces, las enfermedades se expresan por síntomas y por signos. Pero eso no es tan sencillo, ¿ah? Un médico siempre presume de ser un clínico. Así es. Las pruebas son complementarias. Lo que manda es la clínica. El análisis de los síntomas y de los signos. Eso es lo que manda. No es lo primero pedirle un examen a un enfermo sin examinarlo para saber qué tiene. Lo primero es someterlos a una exploración clínica. Aquí entra la medicina basada en la evidencia. Es decir, lo primero es examinar a los enfermos. Para llegar al diagnóstico yo tengo que examinar a los enfermos. Y este examen tiene que ser completo, tiene que ser metódico. Estos métodos, que son los clásicos métodos que nos enseñaron nuestros médicos griegos, los antiguos, la inspección, la palpación, la percusión, la ocultación, no va a pasar nunca de moda. Nos equivocamos en los diagnósticos precisamente porque no somos metódicos en nuestra exploración física. ¿No es verdad? Y tiene que ser conciso. Uno cuando está en la consulta, la norma dice que uno tiene que atender 4 enfermos por hora. Un médico general tiene que atender 4 enfermos por hora. Quiere decir 15 minutos por paciente. Entonces, de hecho, que cuando ustedes empiecen, cuando se gradúen de médico, le van a tirar 1 hora examinando al enfermo y todavía no van a saber qué tiene. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia. ¿Verdad? Cuesta. No es como siempre nos enseñan los libros. Entonces, hay una medicina basada en la evidencia y una medicina basada en la experiencia. Y por desgracia tienen las mismas letras. MBE, MBE. Medicina basada en la evidencia, medicina basada en la experiencia. O sea, la ciencia quiere que nosotros seamos científicos. Pero hay muchas cosas que el médico aprende por experiencia. Pero de hecho no son contradictorias. Es decir, es una amalgama entre lo que uno estudia en la medicina y lo que uno ve con el pasar del tiempo. Es así, jóvenes. Entonces, debemos aprender todo tipo de rutinas y subrutinas en la exploración para más adelante, con la experiencia adquirida, poder optimizar nuestro trabajo. Entonces, eso es el examen físico, cuando yo empiezo a examinar al enfermo. Hemos dicho entonces que las enfermedades se expresan con síntomas y con signos, ¿verdad? Los síntomas son los trastornos subjetivos o molestias que el paciente experimenta y el médico no los puede percibir o le es difícil comprobar. El dolor. El dolor puede ser dolor de cabeza, dolor de oído, dolor de muela, dolor de mandíbula, dolor de abdomen, dolor de testículo, dolor de vagina, dolor de... Bueno, dolor en todas partes, ¿verdad? Dolor del cuerpo. Es característico el dolor del cuerpo en las enfermedades virales, ¿no? ¿Verdad? A uno le duele todo el cuerpo, está como que si lo hubieran apaleado. Ese es un dolor corporal. ¿No ve? Me pega, me corteja y me da una patada en la pierna, entonces me duele la pierna. Entonces el dolor tiene muchas expresiones y toma el nombre de acuerdo al órgano o a la zona. Los mareos, el vértigo, la anorexia, la astenia, la diplopia, es la visión borrosa, es la que uno tiene cuando empieza a tomar algunos tragos y después ve doble, ¿no es verdad? A la fea la ve muy bonita, ¿no es verdad? ¿Se dan cuenta? Eso es diplopia, visión borrosa. Parestesia es el adormecimiento. Este es un síntoma muy importante cuando un enfermo está por sufrir una embolia cerebral. Siente parestesia, adormecimiento del brazo, la pierna o una parestesia alrededor de la boca. Eso es parestesia, adormecimiento. ¿Qué le llama a la gente a la parestesia? Que se le aduerme el brazo. Porque estos son síntomas semiológicos. ¿No ven? ¿Qué le llama a la gente vulgarmente a la parestesia? Adormecimiento. Adormecimiento, ¿no es verdad? Los adormecimientos, los calambres son muy frecuentes en personas mayores, ¿no ves? En los
los abuelitos, las abuelitas, por el frío, tienen parestesia, tienen adormecimiento, calambre. Astenia es la falta de fuerza. Anorexia es cuando uno pierde el apetito. El vértigo es una sensación de inestabilidad. Hay vértigo objetivo y hay vértigo subjetivo. Es lo típico cuando uno está medio alcoholizado, ¿no ve? Cuando ha bebido mucho, se echa a la cama y se da cuenta, parece que uno gira sobre el techo o el techo gira sobre uno. Entonces, eso es vértigo objetivo o un vértigo. Entonces, vamos a ir aprendiendo. Yo les recomiendo que ustedes tengan un vademecum, un diccionario médico, que empiecen de la A hasta la Z, porque en los diccionarios médicos nos enseñan los conceptos así como el abecedario, ¿no es verdad? Desde la A, astenia, dinamia, anorexia, ¿no es verdad? Entonces es importantísimo en la enseñanza de la medicina el que uno tenga un diccionario médico. Por el contrario, los signos son manifestaciones objetivas de la enfermedad. Es lo que uno puede ver, palpar, ¿no verdad? Medir. Constituyen una señal o un indicio de enfermedad. O sea, nuestros enfermos van a la consulta o se internan o por síntomas o por signos. Bueno, algunos van con síntomas y con signos. Signos generalmente es lo que explora el médico, lo que busca el médico. Yo tengo que buscarlo el signo. Por ejemplo, aquí, deposición melénica, ictericia, hematoma, equimosis. Estos signos, el médico los ve. Uno lo puede ver, lo puede palpar, lo puede percutir, lo puede ocultar. Pero también hay signos radiológicos, hay signos bioquímicos, hay signos tomográficos, ¿no es verdad? Entonces, no solamente son los signos que uno ve en el enfermo, sino algunas características que uno ve en una radiografía de tórax, en un electrocardiograma, en una tomografía, también son signos de enfermedades. Y el síndrome es el conjunto de síntomas y signos que obedecen a múltiples enfermedades. Por ejemplo, acá hay el síndrome febril, el síndrome ictérico, el síndrome de abdomen agudo. ¿Qué quiere decir? Inicialmente, cuando uno está aprendiendo medicina como están ustedes, porque ustedes todavía son como esos, han visto como los pajaritos, ¿no ven? Tienen sus nidos y dan sus crías, ¿no es verdad? Y son esos pajaritos que no tienen pelitos todavía, así están ustedes en la enseñanza de la medicina, ¿verdad? Están todavía en proceso de crecimiento, ¿no es verdad? Están ávidos por aprender medicina. Le están saliendo unos pelitos, ya están empezando la carrera de medicina, ¿no es verdad? Así son ustedes. Entonces, cuando uno está aprendiendo medicina, tiene que hacer primero diagnósticos sindrómicos. No champarse directamente en el diagnóstico de la enfermedad. Miren, un enfermo que viene por fiebre, como dice aquí, por ejemplo, síndrome febril, la fiebre, la madre lo trae al niño y dice, doctor, desde hace 3 días mi niño hierve de fiebre, está con calentura. Caramba, yo para saber bien si es cierto lo que me dice la madre, agarro mi termómetro, sea digital o sea el clásico, y evidentemente el niño está con fiebre de 38 grados, 38.5, ¿verdad? ¿Qué más tiene su niño? Mire, no quiere comer, está con dolor de cabeza, dice que le duele la cabeza, es un poco de tos. Bueno, ¿qué diagnóstico le voy a poner yo a ese niño? ¿Qué enfermedad cursa con fiebre, con dolor de cabeza, con tos? ¿Qué enfermedad cursa con esos síntomas? ¿Qué enfermedad cursa con esos síntomas? Doctor, puede ser COVID, puede ser neumonía o puede ser una bronquitis. O puede ser un resfrío, o puede ser una gripe, puede ser un mundo de enfermedades, ¿verdad? Entonces, como yo no sé exactamente qué es lo que tiene el enfermo, ¿qué diagnóstico le voy a poner? Síndrome febril,
eso me abre un abanico de posibilidades diagnósticas. Entonces, cuando yo lo examino al enfermo, porque estoy hablando de síntomas, ¿verdad? Cuando yo lo examino al enfermo, entonces, ya señora, tráigamelo, échelo al niño o póngalo aquí en esta camilla. Yo me pongo mis guantes a lo mejor, ya me he cerciorado que tiene fiebre, ¿no ve? Empiezo a examinarlo al niño, agarro mi bajalengua, abra la boca, saque la lengua y miro, agarro mi bajalengua y miro al fondo las amígdalas, están unas pelotas. Están hipertróficas, están hiperémicas, están rojas. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? Una puede ser una faringoamigdalitis aguda. Entonces, el diagnóstico inicial, como ha sido síndrome febril. Pero he explorado el istmo de las fauces y no tiene nada el niño ahí. No hay nada. Entonces me voy a pulmones, me voy a explorar, los emitoras. Agarro mi fonendoscopio y empiezo a examinar los pulmones. Inspección, lo palpo, lo percuto y lo ausculto, el tórax del niño. ¡Ay, caramba! He encontrado algo en la base del emitórax izquierdo. Caramba, es una neumonía lo que tiene este niño. Y eso es grave, ¿no? Lo puede matar al niño. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos síntomas están dentro de lo que le hemos puesto al inicio, síndrome febril. Entonces, para que yo haga el diagnóstico exacto, tengo que examinarlo bien al enfermo. Entonces, casi siempre no es suficiente el análisis de los síntomas para llegar al diagnóstico de la enfermedad. Yo necesito de esta otra segunda parte de la historia clínica que ahorita vamos a empezar, que es el examen físico. Y si todavía tengo duda, ¿qué hago? Exámenes complementarios. Exámenes complementarios, le pido un hemograma o le pido una radiografía de tórax. Entonces, cuando uno está empezando a aprender medicina, que es el caso de ustedes, e incluso cuando la universidad les entregue su título de médico cirujano, van a seguir todavía utilizando los síndromes, pero ya tienen un poquito más de capacidad porque ya han pasado 5 años, 6 años, han hecho su provincia, ya están más hachas, ¿verdad? Entonces, sigue siendo útil el utilizar estos diagnósticos que se llaman diagnósticos sindrómicos. La ictericia, por ejemplo. ¿Por qué se llama síndrome ictérico? Porque la ictericia es producida por múltiples enfermedades. Múltiples enfermedades. Si una madre me trae a su niño de 5 años porque lo ha visto amarillo, los ojos están amarillos, ¿cuál es lo más probable que tenga ese niño? Hepatitis, doctor. Hepatitis. Pero si doña Juanita me lo trae a su esposo que tiene 70 años y se ha dado cuenta desde que hace 10 días su marido está con los ojos amarillos, ¿será que es hepatitis? Cirrosis alcohólica. Cirrosis o falla hepática. Nada que ver. Litiasis biliar. Nada que ver, porque la hepatitis no es frecuente en los ancianos ya. La hepatitis es una enfermedad de los niños. Es más frecuente en los niños. Entonces, yo tengo que lo voy a internar al señor con el diagnóstico de síndrome ictérico. ¿Por qué? Porque lo que está resaltando es la ictericia. Y la ictericia puede ser causada por múltiples enfermedades. Por eso se llama síndrome. No se pierdan. Síndrome es un conjunto de síntomas y de signos. Entonces, es útil, sigue siendo útil el diagnóstico de síndrome. Síndrome febril, síndrome ictérico, síndrome de abdomen agudo. Acá abajo está que no se ve, síndrome coronario agudo. ¿Entienden el concepto? ¿Está claro el concepto de síndrome? Sí. Sí. Ya, entonces, para mañana ustedes me van a traer algunos diagnósticos sindrómicos. Ok. Resulta que hay una variedad de síntomas. No todos los síntomas son iguales. Bueno, me estoy refiriendo a que hay síntomas del corazón, hay síntomas de los pulmones, hay síntomas de la garganta, hay síntomas del oído,
¿verdad? Hay tipos de síntomas. Síntomas generales, síntomas cardinales, síntomas locales o síntomas reflejos, síntomas tóxicos, síntomas prodrómicos, fluctuantes, neurovegetativos. Una infinidad, una variedad de síntomas. ¿Por qué se llaman síntomas generales? Porque son comunes a muchas enfermedades. Astenia, fiebre, pérdida de peso, son síntomas comunes en muchas enfermedades. Yo no puedo hacer diagnóstico solamente con astenia, con fiebre, que me venga un enfermo. Es difícil que yo sepa cuál es el diagnóstico que le voy a poner al enfermo, porque es un síntoma común. En cambio, síntomas cardinales son más específicos. Por ejemplo, un dolor del pecho exquisito en la región del tórax, en el ápex, eso es un síntoma un poco más específico del corazón. Pero no se olviden que en el tórax, en el pecho, no solamente está el corazón, están los pulmones. En una mujer está la mama. No se olviden que los pulmones están rodeados por las pleuras, puede ser un dolor de tipo pleural. Entonces, los síntomas cardinales son más específicos. Y eso es lo que uno tiene que buscar cuando está haciendo la anamnesis, la historia clínica de los enfermos. ¿Cuál es el síntoma, señor, señora, que más le preocupa? ¿Por qué usted ha venido específicamente? A ver, dígame, ¿cuál es el síntoma que más le preocupa? Entonces, ese síntoma que me dice el enfermo, lo más probable es que es el síntoma cardinal. Y es el que me interesa porque es el que ubica al sistema que está afectado. Por ejemplo, la tos. ¿Ustedes creen que es un síntoma cardinal? Sí. ¿Por qué? ¿Síntoma cardinal de qué sistema es la tos? Sistema respiratorio. El respiratorio. Pero el sistema respiratorio es extenso, pues. ¿De dónde empieza el sistema respiratorio? ¿De dónde empieza y dónde termina? O sea que si un paciente viene por tos, ustedes dicen, ¿tiene una enfermedad de los pulmones? No, nada que ver, ¿no ve? La tos, evidentemente, es un síntoma del sistema respiratorio. Pero el sistema respiratorio, jóvenes, es extenso. Pues, ¿dónde empieza el sistema respiratorio? ¿Cómo está formado el sistema respiratorio? Se están aplazando porque no saben anatomía. Qué pena. De las fosas nasales, pues empieza el sistema respiratorio. Fosas nasales, las coanas, ¿no verdad? ¿Qué más sigue? Pero si eso es de colegio. ¿Qué más sigue? Fosas nasales, las coanas. ¿Qué más sigue? Laringe. La laringe, la tráquea, los bronquios principales, los bronquios de primer orden, de segundo orden, los bronquiolos respiratorios y los alveolos, ¿no ven? Todo eso compone, y los pulmones, todo eso compone el sistema respiratorio. Entonces, cuando un enfermo viene por tos, yo tengo que pensar que ese es un síntoma cardinal del sistema respiratorio. Pero la siguiente pregunta es, ¿pero de qué estructura? ¿De las fosas nasales? ¿De la laringe? ¿De la faringe? ¿De la tráquea? ¿De los bronquios? ¿De los pulmones? ¿De las pleuras? Se complica la cosa, ¿no? Entonces, la tos no es un síntoma cardinal específico del sistema respiratorio. Cuando un enfermo tiene problema de insuficiencia cardíaca, también tiene tos. ¿Y por qué? Bueno, probablemente no me van a contestar, pero más allá me van a contestar por qué un cardiópata tiene tos. A ver, síntomas cardinales, estamos diciendo síntomas. O irritación de la vía respiratoria. ¿Quién es esa ambulancia que está por ahí? Importantísimo es en la historia clínica identificar el síntoma cardinal. ¿Por qué? Porque el síntoma cardinal
es decir, nos permite identificar qué sistema está enfermo. Porque, ¿por qué necesitamos saber qué sistema? Porque en ese sistema está el órgano. ¿No es verdad? Yo lo que necesito saber, ¿está enfermo el corazón? ¿Está enfermo de los pulmones? ¿Está enfermo de los huesos? ¿Está enfermo de las articulaciones? ¿Está enfermo del cerebro? ¿Está enfermo de la vagina? ¿Está enfermo del útero? ¿Está enferma de las trompas? ¿De dónde diablo está enfermo el paciente o la paciente? Por eso es que es importante identificar el síntoma cardinal. Jóvenes, los que no han venido hoy a clase no van a entender esto que les voy a decir. Lo más importante de la historia clínica es identificar el síntoma cardinal. Ese síntoma es el clave porque ubica el sistema que está enfermo. A ver, ¿cómo se llama eso que cuando uno no puede hablar? ¿Cómo lo trae la madre a su marido, a su hijo, a su hija, a su nuera, a su yerno? Y dice, doctor, lo traigo porque no puede hablar. ¿Cómo se llama ese síntoma? Dislalia. ¿Ah? Dislalia, doctor. Ver, ¿quién? No, claro, dislalia es otra cosa. Sí puede ser, pero pretendo referir al sistema respiratorio. ¿Cómo se llama ese síntoma cuando usted no puede pronunciar la voz? ¿Qué se llama ese síntoma? Afonía. Eso, ronquera. Ronquera, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes se han puesto así en forma de la noche a la mañana ronco que no pueden ni hablar? Se llama ronquera eso, ¿verdad? La gente le llama ronquera. Para nosotros, ¿qué se llama? Desde el punto de vista semiológico. Está afónico. Disfonía, ¿verdad? O afonía. Síntoma cardinal de qué estructura respiratoria es la ronquera. Doctor, de la laringe, porque en ahí están las cuerdas vocales. La laringe, pues cuando uno está con las cuerdas vocales inflamadas, no puede pronunciar la voz. Entonces la disfonía o la afonía es cuando no puede hablar nada, ¿verdad? Eso es un síntoma cardinal de la laringe. Entonces no hay por dónde ustedes le pelen en el diagnóstico. Si ustedes le traen a un enfermo que está totalmente disfónico, no puede hablar nada, ¿cuál es el órgano enfermo? La laringe. Por lo tanto, ese es el síntoma cardinal. Ese es el síntoma más importante. Miren. Síntoma cardinal, ¿verdad? Es el síntoma que identifica el sistema, el órgano enfermo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ese síntoma cardinal es el primero que es el síntoma que ustedes tienen que identificar en los enfermos. Pero ¿qué sucede? Mi paciente puede venir por un síntoma general, astenia, fiebre, pérdida de peso. Esos no son síntomas muy específicos de un órgano enfermo. Astenia, fiebre, ustedes pueden tener astenia, porque si son flojos tienen astenia, ¿no es verdad? El flojo tiene astenia, ¿no es verdad? Pero no es por enfermedad, ¿no es verdad? Entonces lo que uno tiene que identificar en la historia clínica es el síntoma cardinal. Ok, si no hay que... Ahí tengo mi... Que venga, chao. Estamos síntomas cardinales, jóvenes, síntomas cardinales. La ictericia. ¿Ustedes creen que es un síntoma cardinal? No. ¿De qué órgano, de qué sistema, es decir, qué órgano está enfermo, qué sistema está enfermo cuando hay ictericia? ¿Hígado? ¿Mm? ¿Hígado?
doctor? Hígado. Le cuento que no. Le cuento que no. Claro, Vías biliares. síndrome itérico, porque precisamente la ictericia es producida por muchas enfermedades. A ver, ¿quién me dice anatómicamente cómo es el colédoco? ¿Quién me dice cómo es el colédoco? ¿Cuántas porciones tiene el colédoco? ¿Cuántas partes tiene el páncreas anatómicamente? Cabeza, tronco y extremidades, ¿no ves? Cabeza, cuerpo y cola tiene el páncreas, ¿no ves? La cabeza del páncreas está al lado derecho o al lado izquierdo del cuerpo. Derecho. Está en el hipocondrio derecho, doctor. O sea, a ver, ubíquense en la línea media del cuerpo humano, ¿no ve? Una línea que baje de arriba, pasa por el apéndice cifoide y baja por el ombligo, ¿no? Esa línea, ¿no ve? Esa es la línea, ¿qué se llama esa línea? Alba. La línea alba, ¿verdad? Cuando la mujer se embaraza y da a luz y sale el producto, ¿no ve? ¿Cómo se torna esa línea alba? Está hiperpigmentada. Se tiñe, ¿no es verdad? Entonces díganme, ¿la cabeza del páncreas está al lado derecho de esa línea alba o al lado izquierdo? Derecho. Derecho, está al lado derecho, ¿no? ¿Verdad? El colédoco le forma un marco a la cabeza del páncreas, ¿se acuerdan? El colédoco tiene, perdón, estoy chipado. ¿Qué dijimos? El Páncreas. El duodeno le forma un marco a la cabeza del páncreas, ¿se ubican? El duodeno tiene 4 regiones, ¿verdad? ¿Qué hay en la segunda región donde le forma un marco a la cabeza del páncreas? ¿Qué hay en esa segunda porción del duodeno? Ahí es donde desembocan los conductos. Ahí está la ampolla de Vater. Ahí que desemboca el colédoco, ¿verdad? ¿Estamos? Ahí desemboca la bilis. ¿Ubica? Sí. ¿Cómo te llamas? Vos que estás contestando todo cada rato. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo apellidas? ¿Yo? Así pues, que no te veo tu cara. José Olguera. ¿José qué? José Olguera Fernández. José Olguera. Entonces, José Olguera, el duodeno le forma un marco, ¿no es verdad? A la cabeza del páncreas. En esa segunda porción, ahí está la ampolla de Vater, ¿verdad? Sí. Esfínter de Oddi, ahí desemboca el colédoco virtiendo la bilis, ¿no es verdad? Resulta, no se pierdan, estamos hablando de síntomas cardinales, estamos hablando, por ejemplo, de la ictericia. Su compañera decía, la ictericia es un signo específico de problema del hígado, no siempre. Y le voy a demostrar ahorita con esto que estoy hablando. El tumor más frecuente del páncreas afecta la cabeza del páncreas. Ese tumor de la cabeza de páncreas comprime la ampolla de Vater y por esa razón el colédoco no puede vaciar el contenido de la bilis. Y resulta que por eso es que es ictérico el paciente. Entonces la ictericia también es producida. Si un paciente viene a la consulta refiriendo que tiene astenia, de peso, no quiere comer y está ictérico y tiene 75 años, lo más probable es que no sea hepatitis. O sea, tiene ictericia, pero no es porque esté enfermo de hígado, es porque tiene un tumor en la cabeza de páncreas. ¿Cómo es la semiogénesis de esa ictericia? Te das cuenta cómo te ayuda la semiología, ¿no? Porque la semiogénesis estudia el origen del síntoma. ¿Por qué está amarillo?
doctor, ¿por qué está amarillo mi marido? Entonces vos tenés que utilizar la semiogénesis para explicarle el por qué está amarillo el enfermo. O sea, la semiogénesis te permite explicar el origen de la ictericia. ¿Te das cuenta? Entonces, la ictericia no es un síntoma cardinal exclusivo del hígado. En este caso es producido, esta ictericia es por el tumor de cabeza de páncreas. Ahora, ustedes saben qué es el colédoco, ¿no? ¿Qué es el colédoco? ¿Cómo se forma? ¿Cuánto tiene de longitud el colédoco y cuánto tiene de diámetro? Se aplazaron, no saben. Resulta que una paciente puede tener un cálculo pequeñito en la vesícula biliar. Como es pequeñito, pasa el conducto cístico y llega al colédoco y ahí lo obstruye. No puede pasar el cálculo, el lito. Ustedes como son vulgos le van a llamar cálculo. Yo como soy médico le voy a llamar lito. ¿Entendido? De aquí en adelante no van a utilizar cálculo. Los cálculos lo dice el vulgo. Nosotros los médicos tenemos que decir litos. Ese es el término correcto desde el punto de vista semiológico. Entonces, ese lito que hay en el colédoco va a obstruir, no va a poder pasar la bilis. Y al no pasar la bilis, el paciente se va a volver ictérico. ¿Se dan cuenta? Entonces, les estoy diciendo, hay 3 causas de ictericia. Una hepatitis infecciosa aguda, puede ser una colédosis, o sea, la presencia de un cálculo enclavado en colédoco, o puede ser un tumor, un adenocarcinoma de la cabeza de páncreas. Por esa razón, se dice síndrome ictérico. Mientras yo no esté la ictericia, yo tengo que ponerle en el diagnóstico síndrome ictérico. Ahora, cuando ya lo he estudiado bien al enfermo, le he hecho una tomografía y más cosas, abajito puedo poner adenocarcinoma de páncreas. O puedo decir un TU. En semiología utilizamos mucho el término TU para identificar tumor. TU, cuando ustedes vean en las historias clínicas, TU quiere decir tumor, que puede ser benigno o puede ser maligno. ¿Se dan cuenta? Por esa razón se dice síndrome ictérico, porque no es producido solo por una enfermedad, sino puede ser producido por varias enfermedades. Entonces, jóvenes, cuando estén haciendo la historia clínica, lo importante es identificar los síntomas cardinales. Si tengo que identificar cuál es el síntoma más importante que tiene mi enfermo, porque ese síntoma más importante, el que más le preocupa, más resalta, el que más le preocupa por el que viene, ese síntoma identifica el órgano o el sistema que está enfermo. Y además pueden haber síntomas generales, pero lo importante es ese tendón de Aquiles, el más importante, el síntoma cardinal. Síntomas locales o circunscritos son, como su nombre indica, una herida, una abrasión, es algo local. Es local, es circunscrito, ¿verdad? Ese es un síntoma local. Síntomas reflejos se refieren. Hay muchas enfermedades cuyos síntomas se reflejan a distancia. Típico, el dolor del hombro cuando una mujer tiene cálculo en la vesícula biliar, ese dolor de la vesícula se irradia al hombro o se irradia o se va a la boca del estómago. Son síntomas reflejos. Típicamente un dolor por un cálculo, por un lito que hay en el ureter, en el hombre se va al testículo, se irradia al testículo. Y en la mujer se irradia ese dolor a los genitales, a los labios mayores de la mujer. Imagínense, síntomas reflejos.
Por eso cuando yo estoy explorando a mi paciente, ¿dónde le empieza su dolor, señora? Mire, doctor, se me empieza acá atrás en la cadera y se queda ahí nomás el dolor o se va abajo. Sí, oiga, mire, se me viene acá a mi parte. Son síntomas reflejos. El dolor del pecho típico del infarto agudo de miocardio se irradia al brazo izquierdo. Puede irradiarse a la mandíbula, puede irradiarse hacia atrás, hacia la espalda alta. Esos son síntomas reflejos. ¿Entendido? Síntomas reflejos. Síntomas tóxicos. Es clarito. Cuando uno ve a un enfermo muy grave, fundamentalmente se ve en pacientes que tienen enfermedades infecciosas, se le nota en la cara de que está tóxico. Son casi característicos los síntomas tóxicos de enfermedades infecciosas. Síntomas prodrómicos son muy inespecíficos. Los síntomas prodrómicos son característicos de las enfermedades infecciosas. Aparecen días antes de los síntomas cardinales. Escuchen bien, los síntomas prodrómicos típicamente aparecen antes de los síntomas cardinales. Miren, cuando un niño sufre una hepatitis infecciosa tipo A, porque hay tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, la tipo A es la más frecuente, es producida por un virus que viene en los alimentos contaminados. Típicamente los síntomas prodrómicos, los que aparecen antes del síntoma cardinal. ¿Cuál es el síntoma cardinal? ¿Cuál es el signo cardinal de una hepatitis infecciosa? La ictericia, el color amarillo en los ojos y la coluria. Antes de que aparezca la ictericia, el niño tiene astenia, puede tener fiebre y no quiere comer y puede tener un dolor en la boca del estómago. Es característico estos síntomas antes de que le aparezca el síntoma cardinal. Imagínense entonces lo difícil que es para el médico hacer el diagnóstico cuando el enfermo viene por síntomas prodrómicos. Después aparece con ictericia. No, pues cuando ya está histérico el enfermo, el niño, es más fácil para el médico. Si este niño fue a un médico cuando estaba con los síntomas prodrómicos, el médico le puede pelar en el diagnóstico. Cuando se va a otro médico ya con ictericia, es más fácil para este médico hacerle el diagnóstico. Entonces, ¿qué va a decir ese médico? El mal médico dice, miércoles, qué sonso ese médico que no hizo el diagnóstico. No es que sea sonso. Lo que pasa es que fue en una etapa donde estos síntomas, astenia, fiebre, pérdida de peso, que no podía comer el niño, son síntomas inespecíficos. Muchas veces nuestros enfermos llegan con estos síntomas y uno no puede hacer el diagnóstico. ¿Saben ustedes qué es la culebrilla? Eso es lo que le llama el herpes zóster. El herpes zóster, ¿no? La gente del campo le llama culebrilla. Bueno, no solamente la gente del campo. Mucha gente le llama culebrilla, ¿no? ¿Cómo creen que empieza la culebrilla? ¿Qué síntomas prodrómicos da la culebrilla? ¿Qué es lo primero que aparece? ¿Han visto alguna vez un herpes ustedes? El herpes zóster en el tórax. Sí. No aparece con ese sarpullido de vesículas. Lo primero que aparece que es un dolor. Si el dolor es en el hemitórax izquierdo, ¿con qué yo puedo confundir ese dolor? Con un problema cardíaco, ¿no? Con un problema pulmonar, puede ser un infarto, puede ser una neumonía. Después de que aparece, pasan las horas, pasan los días, el dolor es tipo corriente eléctrica, es sumamente agudo. Posterior, recién aparecen las vesículas. Entonces, cuando ya va el paciente con las vesículas, es más fácil. Porque es típicamente a un solo lado, nunca es a los dos lados. Nunca es a los dos lados, es unilateral. Entonces, los síntomas prodrómicos aparecen antes de los síntomas cardinales. Son totalmente inespecíficos. Cuando nuestros enfermos vienen en esta época, a veces
veces es difícil para el médico hacer el diagnóstico. Los síntomas fluctuantes, y aquí hay un ejemplo que es el frote pericárdico, es un síntoma fluctuante. ¿Qué quiere decir fluctuante? Un día lo puedo advertir y el otro día puede que ya no lo encuentre. Un ejemplo que he puesto acá es el frote pericárdico. El frote pericárdico es un signo característico, es un signo cardinal de que está inflamada, de que están inflamadas las hojas pericárdicas. Es típica de la pericarditis aguda. ¿Entendido? Frote pericárdico. Síntomas fluctuantes. Un ejemplo de síntoma fluctuante es el frote pericárdico. Los síntomas neurovegetativos, por ejemplo, se presentan muy frecuentemente cuando un enfermo sufre un infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio es porque una arteria del corazón se obstruye, se tapa, no pasa la sangre, entonces el músculo cardíaco se necrosa y esa falta de irrigación genera el dolor típico del infarto agudo de miocardio. Cuando se está obstruyendo la arteria del corazón, el paciente puede sufrir mareos, puede tener náusea, puede tener vómito, puede sudar frío, puede hacer del cuerpo inclusive, se puede orinar, se puede, ya saben lo que se puede hacer aparte de orinarse, ¿no verdad? ¿Saben a qué me refiero, no verdad? Entonces, esos síntomas neurovegetativos se pueden presentar en el infarto agudo de miocardio. ¿Qué pasa cuando una mujer va en una flota? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa cuando uno va en una flota o imagínense en el avión y uno tiene deseo de ir a hacer del cuerpo y no puede? ¿Qué síntomas tiene aparte de lo normal? Se desespera, ¿no verdad? Puede sudar frío, puede tener piloerección. Son síntomas neurovegetativos. ¿Por qué se llaman neurovegetativos? Porque están expresados por el sistema nervioso autónomo, es decir, el parasimpático o el simpático. Cuando usted va al baño y está estreñido, no puede hacer del cuerpo, no puede salir el preso político que hay ahí adentro del colon, ¿no ve? Y puja, y puja, y puja, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa a su cuerpo? Puede sudar frío, puede ver estrellitas, puede puede ver borroso. Esos son síntomas neurovegetativos, o sea, son síntomas que expresan la activación del sistema nervioso autónomo. ¿Está claro los síntomas neurovegetativos? ¿Qué significa, jóvenes? Sí, doctor. Síntomas neurovegetativos. Sí, doctor. Bueno, ahí vayan viendo esos signos y me van a ir diciendo qué son. Ictericia. Y a ver qué. Una de palillo de transporte. Cirrosis. Edema.
Entonces, ¿qué es esto? Ictericia, ¿no? Sí. Ictericia. ¿Esto qué es? Circulación colateral, doctora. Circulación colateral. Es un signo muy específico, cardinal, cuando hay esplenomegalia por cirrosis alcohólica. ¿Esto qué es? Una ¿Qué? acropaquia, ¿no? No. El borde de las uñas están como con cambio de color, ¿no? Cambio de color, ¿no? Con cambio de color, ¿no? ¿Verdad? Se llama coiloniquia. Es decir, esto puede deberse a un hipertiroidismo, pero puede ser un déficit de vitamina. ¿Esto qué es? Edema. Y esta depresión que deja cuando uno presiona se llama fobia. Todos estos son signos. ¿Por qué? Porque yo los puedo ver, ¿verdad? Los puedo medir. ¿La ictericia se puede medir? Claro, yo le pido las bilirrubinas y yo puedo saber si es una ictericia leve, moderada, severa, ¿verdad? Entonces esto es edema, esto es un godet. Godet se llama, o signo de la fobia, esto es ictericia. ¿Es esto? Aquí ha nacido el bebé, el recién nacido, y está el cordón umbilical. El médico, el que lo ha atendido, está pinzando el cordón umbilical. El niño, el recién nacido, está llorando, pero ¿qué le notan? ¿Qué se llama este síntoma? Cianosis. Cianosis. Hay dos tipos de cianosis, cianosis central y cianosis periférica. Esta es una cianosis central. La causa más frecuente de cianosis central desde el punto de vista cardíaco, esto puede ser una enfermedad muy grave, puede ser una transposición de los grandes vasos, puede ser una tetralogía de Fallot, pero puede ser también un problema pulmonar. Entonces esto es una cianosis central. Cuando veamos semiología cardiovascular vamos a ver cómo se diferencia la cianosis central o de la cianosis periférica. Estos son los dedos en palillo de tambor. ¿Qué puede ser este mismo niño? ¿No ven? Se llama dedos en palillo de tambor, dedos hipocráticos o acropaquia. ¿No ven? Típico de las cardiopatías congénitas cianóticas. Pero también este signo de acropaquia, es decir, no es específico de cardiopatía. También se ve en cáncer pulmonar, también se ve en bronquiectasias, ¿no ve? Se ve en pacientes pulmonares crónicos, puede ser en un cáncer pulmonar, fíjense. Entonces, no es signo específico de cardiopatía congénita. Cuando yo lo examine al paciente y diga, tiene soplo, entonces, puede ser que sea por la cardiopatía. Pero si no tiene soplo, tiene antecedente que consume tabaco, debe ser un cáncer de pulmón, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Estas cañones. Irritación yugular. Insuficiencia cardíaca, doctor. Es Irritación yugular. Estamos describiendo el signo, no estamos haciendo diagnóstico. Lo que estamos describiendo son signos. Este es un signo este es el signo de la ingurgitación yugular. ¿Ok? Son signos. Esto también es una acropaquia. Hay una convexidad de las uñas. Normalmente, eso van a revisar en anatomía, entre el dedo y la uña se forma un ángulo. Tienen que saber si ese ángulo es obtuso o es agudo. Entonces, este es un signo, esto se llama acropaquia, ¿verdad? ¿Y eso qué será? Fíjense que es un enfermo que no tiene masa muscular. Cuando uno pierde la masa muscular, ¿qué se llama? Sarcopenia. Sarcopenia. Interesante, sarcopenia. Fíjense que se le ve las costillas, ¿no ve? Fíjense cómo se puede ver bien la clavícula. Entonces, no tiene masa muscular. A eso se llama sarcopenia. Desnutrición, caquexia.
múltiples enfermedades pueden llevar a esto, a este signo. Puede ser un cáncer de pulmón, puede ser un cáncer de colon, puede ser tuberculosis, puede ser bronquiectasia. Un mundo de enfermedades pueden producir este signo. Este es un enfermo añoso, debe ser más de 70 años, está recibiendo por oxígeno por bigotera, ¿no ve? Como está con la camilla, con la cama un poco inclinada, esto se llama ortopnea. Es una disnea de reposo. Cuando se lo intenta poner al enfermo así horizontal, el paciente se va a fatigar. Entonces, por eso se llama ortopnea. La ortopnea es la disnea de reposo, un signo muy característico de los pacientes cardiópatas. ¿Quiénes han visto este signo? ¿Qué es el hirsutismo? Bueno, aquí está, ¿no es verdad? El hirsutismo es la presencia del vello, de un vello terminal, pero grueso, no es un vello fino, que aparece en las mujeres, pero con patrón masculino. No es normal que una mujer tenga bigote y que tenga barba. Cuando eso ocurre en una mujer, a eso se llama hirsutismo. Y una de las principales causas de hirsutismo es el ovario poliquístico. Cuando las mujeres, fundamentalmente las que tienen obesidad y tienen múltiples quistes en el ovario, le puede aparecer hirsutismo. Entonces, todos estos signos, es decir, lo que el médico busca en los enfermos es signos. El paciente viene por síntomas y el médico busca signos. Síntomas más signos hacen el diagnóstico sindrómico. Y una vez que yo tengo un diagnóstico sindrómico, recién le pongo un apellido al diagnóstico sindrómico. ¿Esto qué es? ¿Qué se llama esto? Equimosis retroauricular o signo de Butler. Una equimosis retroauricular. Puede ser por un trauma. ¿Y esto? Equimosis periorbitaria o ojo de mapache. Le pegó el dorima. Los ojos de mapache son, sí, característicos cuando hay un trauma de base de cráneo. Puede que esto sea como puede que no sea, porque yo no sé el antecedente, ¿no es verdad? Pero sí yo estoy viendo signo. Entonces, signo es todo lo que yo puedo advertir, ¿no ves? Con la vista puedo percutir, puedo ocultar, eso es signo. Entonces, creo que está claro lo que son signos. Esto yo he visto una vez en mis 26 años de médico, la angina de Ludwig. Terrible, terrible, terrible. Es una infección por un microbio muy agresivo, purulenta, que afecta las amígdalas. Y se forma así esta imagen. Parece un tumor esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? El cirujano tiene que hacer tiene que abrir y debridar, es decir, eso está lleno tiene un contenido purulento, sumamente grave es esto, la angina de Ludwig. Ya no se ve mucho esto porque ya con los antibióticos agresivos que hay, ya se puede controlar. Entonces, en resumen, signo es una manifestación objetiva, medible, cuantificable, valorable, evidente. Se puede ver, en otros casos se puede palpar y en otros casos se puede medir. Por ejemplo, la fiebre, ¿es un síntoma o un signo? Es un signo. Un signo. Y es un síntoma también, ¿no era? Porque cuando yo estoy con fiebre, ¿acaso cuando uno tiene fiebre no tiene nada más? Tiene, pues, no se siente bien, le duele el cuerpo, se puede sentir fatigado, se siente caliente. Entonces, hay signos que también se comportan como signos, pero es más signo que síntoma, porque la fiebre se puede medir, no se puede ver, pero se puede
medir. Medir. Lo que se puede medir es un signo. Resulta que algunas escuelas le llaman signo guión. Para nosotros es signo cardinal. Nos permiten clasificar una enfermedad desde el punto de vista general. Entonces el signo guión es el signo cardinal. Es el signo que el síntoma que yo debo identificar en lo posible en mis enfermos. Signo concurrente o plurívoco. Típico. Son los síntomas prodrómicos. Son comunes a muchas patologías, pero resulta que los síntomas prodrómicos son casi los característicos de las enfermedades infecciosas. ¿Qué es un estigma? Es un signo que persiste durante mucho tiempo. Ejemplo, los dientes de Hutchinson y el paladar ojiva. Y seguramente que ustedes han visto algunas personas que tienen los dientes como manchados, bien amarillos. Ese es un estigma. Eso fue porque esa persona, la madre cuando estaba embarazada, tomó algún antibiótico y le manchó el esmalte de los dientes. Y eso se queda para siempre. Eso es un estigma. Entonces, un estigma es un signo que persiste durante mucho tiempo. Los estigmas más frecuentes que hay dentro de la semiología médica, dentro de la medicina, son los estigmas hepáticos. Son esa circulación colateral. Eso mucho se vio, lo vieron mucho los médicos, porque antes la cirrosis alcohólica, como no tenía buen tratamiento, los enfermos, los médicos los vieron morir a los enfermos con esa circulación colateral, con la ascitis, por ejemplo, ¿no ves? Lo llamaron así estigma porque se mantenía por largo tiempo. Ahora puede que ya con los adelantos de la medicina, los gastroenterólogos ya tratan mejor a los pacientes con cirrosis alcohólica y ya no los ven mucho tiempo, ya esa circulación colateral puede que mejore sustancialmente. Pero hay todavía algunos otros estigmas que uno los ve por mucho tiempo en los enfermos. El signo patognomónico casi que ya no existe. Indica inequívocamente la enfermedad que aqueja al enfermo. Típicamente se describió en la historia de la medicina estas manchas que se producen por dentro de los carrillos, era el signo de Copley. Imagínense, yo como médico he visto muy pocos casos ya de sarampión, porque el sarampión se eliminó, los últimos casos se vieron en 1984. Hace muchos años que ya no hay sarampión, porque con la vacunación se llegó a eliminar esta enfermedad inmunoprevenible con las vacunas, ¿no es verdad? Pero resulta que está dentro de la historia de la medicina porque veían estas manchas en los niños, típicamente el sarampión como enfermedad exantemática. El niño tenía los ojos muy rojos y uno miraba, yo recuerdo todavía cuando hice mi provincia, yo todavía vi sarampión y evidentemente, como decía la literatura médica, existían estas manchas rojizas. Es un enantema. Enantema. Enantema es una erupción en la mucosa. Exantema es una erupción en la piel. Esa es la diferencia entre exantema y enantema. El signo de Copley. Pero ya en la medicina ya no hay muchos signos patognomónicos porque con los adelantos de la medicina ya los diagnósticos y los tratamientos se hacen mucho mejor. Jóvenes, al paciente hay que verlo como un ser humano, como un ser social, como un ser biológico, como un ser anímico. Siempre a los enfermos tenemos que verlo dentro de esa dimensión biopsicosocial, entonces no hay que perderse. Por otra parte, nunca se olviden de que las enfermedades son el producto de alguna alteración en este trípode. El organismo como tal, el medio ambiente y las condiciones, las condicionantes de salud, ¿verdad? Las condicionantes de salud. Entonces, las enfermedades se presentan por alteración de alguno de estos tres componentes. ¿Qué
¿qué me dicen de la pandemia COVID-19? ¿Cuál es lo que más prepondera? ¿Cuál es lo más preponderante en la gravedad? ¿Por qué nos está matando el COVID o la COVID? ¿Por esto o por esto? Porque esto es un trípode, son 3 factores. Hay 2 teorías en la medicina que explican las enfermedades. Escuchen bien el término. Hay 2 teorías en la medicina que explican el origen de las enfermedades. Los médicos nos acomodamos, los médicos a veces nos encaminamos en una teoría, otros médicos son de otra teoría, pero lo cierto es que son 2 teorías que explican las enfermedades. Vamos a ir avanzando y se van a ir dando cuenta, van a sacar sus conclusiones. Entonces, vamos a terminar acá, por ejemplo, con estos diagnósticos sindrómicos. Para mañana ustedes me van a traer algunos otros diagnósticos sindrómicos. Ya sabemos, conjunto de síntomas y signos relacionados entre sí que pueden ser resultados de diferentes causas. Varias enfermedades pueden provocar ictericia, un síndrome doloroso del abdomen, la hipertensión arterial, hay muchas causas que pueden provocar presión alta, el síndrome de intestino irritable, el síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, jóvenes, no sé si están cansados, lo podemos dejar acá y continuamos mañana. ¿Podríamos continuar mañana, doctor? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana tiene que venir alguien a llevar la historia clínica, el expediente, para que ustedes se vayan guiando cómo se llena la historia clínica, porque ya mañana entramos casi de prepo al expediente clínico, cómo se hace la historia clínica, que es una parte importante dentro de la semiología. Segundo, mañana voy a hacer algunas preguntas de lo que hemos estado viendo, ¿ya? No se olviden que tienen que hacer una historia clínica, tienen que familiarizarse con esa historia clínica, ¿ok? ¿Alguna pregunta para terminar? ¿No hay nada? Bueno, entonces nos despedimos, pasen buenas noches, ojalá que les haya gustado esta clase. Doctor, una pregunta. ¿Esa historia clínica vamos a recogerlo donde usted trabaja? No. Allá no pueden entrar. Aquí en mi consultorio he dicho clarito, a las 5 de la tarde, una sola persona que venga, cualquiera, yo le voy a entregar y ustedes tienen que hacerse, el que venga se queda con el original. Y ya se distribuyen y tienen que hacer fotocopiar unas 2 o 3 veces, porque como se van a equivocar cuando vayan llenando, porque no van a entender todavía bien. Entonces, no puedo yo estar entregándole historias clínicas, porque son historias clínicas que he sacado del hospital, digamos. Entonces, no puedo tener a la mano un montón de historias clínicas para darle a cada uno de un original. Entonces, se hacen fotocopiar 2 o 3 veces cada. Son varias hojas que componen la historia clínica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Doctor, una última pregunta. ¿Va a tomar lista? Voy a tomar. O sea, la forma de cómo yo voy a controlar la asistencia es que voy a agarrar la lista que me han pasado la dirección y al azar voy a ir tomando lista, tomando algún nombre y voy a ir preguntando, digamos, mañana voy a hacer eso, digamos, para saber quiénes vienen a clase y quiénes no vienen a clase, ¿verdad? Ya, Lo voy a hacer porque
Miren, es difícil para mí calificar si yo no le conozco la cara al estudiante y no viene a clase. O sea, no puedo evaluarlo. Entonces, tienen que participar en clase para que yo me acuerde de sus nombres. Si no participan en clase, no me voy a acordar de sus nombres. Peor que son 90. O sea, es imposible, imposible. Es antipedagógico enseñar a 90 estudiantes. Es antipedagógico. ¿Se dan cuenta? Entonces, la forma de que como yo me pueda acordar de ustedes y pueda evaluarlos bien es que ustedes participen en clase. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, nos veremos mañana a las 7 de la noche. Si es que no llueve o si es que no hay un tsunami. Hasta mañana, doctor. ¿Ok? Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Buenas noches. Buenas noches.